Hace poco más de 80 días dejó su cargo como intendente de la Araucanía. En su lugar trabajaba el también demócrata cristiano Andrés Joanet. En el tiempo, el periodista mapuche Pedro Cayuqueo escribió un libro sobre él, en el que está Francisco Huenchumilla, y se lo vamos a preguntar. ¿En qué está Francisco Huenchumilla? ¿Cómo está? Estoy muy bien. Ya responde la primera pregunta, perfecto. Bienvenido, porque lo habíamos estado buscando hace rato y coincidió que hoy día estaba en Santiago y aquí está el exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. Decía Marco, han pasado hartas cosas desde Sí. hace 80 días que dejó la intendencia, no voluntariamente, la intendencia de la Araucanía. ¿En qué ha estado Francisco Huenchumilla? Estoy en unos meses sabáticos, dedicado a mí, a que me llenen el desayuno en la cama, a escuchar cooperativa, a leer, a pasear, a viajar, a reunirme. Estoy bien, en una etapa bien bonita, fíjate, de tranquilidad. Francisco, pero para alguien que ha estado en el Parlamento, que ha estado en la Moneda como ministro, que ha estado en la municipalidad como alcalde, es imposible dejar de mirar la actualidad, ¿no? Particularmente lo que pasa hoy día en la Araucanía, y en esa línea, ¿cómo ha visto la gestión del actual intendente Andrés? No, uno sigue siempre las cosas y está interiorizado de las noticias y de lo que está pasando, por supuesto. Pero uno tiene la tranquilidad de que no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto yo gozo de esos momentos de tranquilidad. Gracias a Dios lo puedo hacer. Y por lo tanto estoy, como digo, dedicado a unos meses sabáticos, tranquilamente. Y respecto de la gestión, yo simplemente le deseo al intendente, como siempre lo he dicho, que le vaya muy bien. Y respecto de un juicio sobre su gestión, lo dejo más bien a la opinión pública. No quiero entrar, digamos, a emitir un juicio respecto de lo que está haciendo el intendente. Será la propia gente la que tendrá que juzgar eso. Pero se lo pregunto de otra manera. Hace 80 días que usted no está en la intendencia. ¿Sí? ¿Qué cosas dejaron de pasar desde que Francisco Huenchumilla no está en la intendencia de la Araucanía? ¿O qué cosas se dejaron de hacer? Porque cuando usted salió del gobierno, cuando el gobierno decide que no sigue más en la intendencia, había justo presentado una propuesta que era como para avanzar en este tema, que tenía lo del Estado plurinacional y otras cosas. ¿Qué se dejó de hacer? ¿O qué dejó de pasar en la Araucanía de usted? Mire, para ser franco, la situación de la Araucanía es una cosa compleja, de la Araucanía y de la provincia de Arauco también, de la región del Biobío. Yo tengo una visión respecto a la Araucanía y respecto a la situación, pero nunca he creído que la visión mía sea la última palabra, sea una varita mágica que resuelva los problemas. Esto es una cosa muy compleja. Lo mío es simplemente una propuesta, una mirada que tengo yo respecto de la calificación de que yo hago, de que estamos ahí frente a un problema de naturaleza política. Al parecer el gobierno no comparte ese diagnóstico que tengo yo. Bueno, eso ha sido lo que ha pasado en los últimos 25 años, que siempre se piensa que el diagnóstico es simplemente de delito policial. y policial y de un problema de orden público. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que ese problema es político, es social, es histórico y de difícil solución. Entonces lo mío es simplemente colocar encima de la mesa un elemento para el debate, para un debate intelectual, de ideas, cosa que no se hizo, lamentablemente, y por lo tanto sigue el desarrollo de lo que ha venido pasando en la Araucanía, como siempre. Atentados, incendios aquí, por allá, lo que ha venido sucediendo los últimos 20 y tantos años. O represión policial también, pues, dicen algunos. También. Ahora, Francisco, en esta reflexión, ¿no?, sobre esto, el último punto que tuvimos de usted en términos políticos fue un quiebre con el gobierno, para seguir la línea de lo que está preguntando Paula, en donde usted dijo: yo presento la propuesta y después se me pide la renuncia, algo pasó acá. Y hay un quiebre que después se desvanece con una serie de incidentes, ¿no? Los camioneros llegan a Santiago, pasan un montón de cuestiones que tienen que ver con su región. Entonces uno se pregunta, claro, usted lo ha dicho, llevamos 25 años y llevamos ciento y tantos años, y si quiere 500 años, haciendo exactamente algo con el Estado de Chile. En ese documento que usted entregó, ¿cuáles son las tres cosas fundamentales que
propicien el cambio de mirada, al menos, en la región de la Araucanía? Mira, primero un breve comentario respecto del quiebre con el gobierno. Bueno, este es mi gobierno, yo soy de la nueva mayoría, yo soy demócrata cristiano de toda mi vida, pero yo siempre estimo de que esto no es un regimiento, y por lo tanto yo puedo tener miradas distintas respecto de ciertas cosas, como las puedo tener respecto a la marcha del gobierno, respecto a los enfoques, del gradualismo, de la gestión, de las reformas, etcétera. Es Que es natural. una defensa que por lo demás ha hecho la DC en un montón de otros temas. No, yo creo que es natural, digamos, porque son coaliciones que tienen distintas miradas. Y como este es un tema muy complejo y de larga data, es evidente que hay distintas miradas y distintos conocimientos. Yo supongo que yo soy una persona que, presupongo, yo personalmente, que conozco el tema, porque lo he estudiado a fondo, por muchas razones. Y por lo tanto, cuando yo coloco esta propuesta, yo lo que lamento y el quiebre que se produce es que el gobierno no quiere debatir esa propuesta. Ahora, yo entiendo, colocándome una mirada diferente, de que el gobierno tenía tantos problemas políticos que probablemente no quiso comprarse un problema político más, pensando que este Huenchumilla, que ha dicho tantas barbaridades, probablemente su propuesta iba a ser muy radical e iba a colocar encima de la mesa otro problema más a los muchos problemas que tiene el gobierno. Pero yo creo que hay maneras y maneras de hacer las cosas. Entonces yo tengo tuve una discrepancia de fondo que la sigo manteniendo, y tuve una diferencia de forma, porque las cosas no se hacen así. Y ese quiebre se mantiene Para sacar todavía. a algún intendente. Y ese quiebre se mantiene todavía, por ejemplo, con la figura del ministro del Interior, Jorge Burgos, que también es camarada suyo, también es demócrata cristiano. No, mire, todas estas cosas son políticas, no son personales. Yo no tengo nada, absolutamente nada con el señor ministro del Interior, con Jorge, a quien conozco mucho tiempo. Estas son cosas puntuales, son cosas políticas, que se da vuelta a la página y a otra cosa mariposa, y punto. No hay resentimientos, nada de eso. No, esto fue una cosa puntual, tuvimos discrepancia y hay que seguir caminando. ¿Y usted se siente apoyado por el Partido Demócrata Cristiano para su carrera futura política? Es que no tengo ninguna carrera futura. ¿No quiere tenerla? No quiero tener ninguna carrera futura, no está en mis planes, no soy candidato a nada. Hay algunos y por que lo dicen tanto, incluso que este libro que se llama Huenchumilla, que es de Pedro Cayuqueo, la historia del hombre de oro, es algo así como, casi como el cimiento de una carrera presidencial, de una candidatura presidencial directamente. Bueno, mira, cuando hablan de estas cosas, uno siempre escucha las respuestas a los tipos, mira, dice, mire, no es el momento. Bien políticamente correcto. Puras chivas, ¿te fijas tú? Puras chivas. Yo digo otra cosa, yo digo, esa gente que dice eso probablemente, o es gente que me tiene mucho cariño, y entonces uno quiere mucho a la gente y dice, mire, me gustaría que... O personas que no entienden mucho del tema y lanzan esto, o a lo mejor hay gente que sueña. Y yo creo que en la vida hay que tener sueño, pero yo creo que ese sueño no pasa por Francisco Huenchumilla. Pero tiene que ver también con que ahora se trató de inscribir un partido, que es un movimiento como partido político, que es el Gualmapuhuen, Sí. y tiene que ver también a lo mejor con la necesidad que siente el mapuche de institucionalizarse finalmente, de meterse en el sistema como para pelearla desde adentro, y desde ahí que Francisco Huenchumilla aparece como un candidato presidencial. No, mira, yo creo que Gualmapuhuen es un partido político de la Araucanía que hace tiempo que está tratando de inscribirse. Yo los conozco, he estado con ellos, los he tratado de incentivar para que entren a la estructura del Estado y participen en las elecciones. Pero naturalmente que la conducción del Estado requiere algo más, digamos, que un partido que esté dedicado a ciertas cosas más particulares dentro de la sociedad chilena. Y eso requiere acuerdos, coaliciones, asociaciones más amplias para ver el tema de Chile en su conjunto, porque nuestro país tiene muchos problemas, uno de los cuales es el tema mapuche, pero al lado de eso hay 20.000 temas más, entonces tú tienes que tener una mirada como partido político mucho más amplia. Ahora, pero déjeme preguntarle de otra manera. Usted, en el documento que entrega, en la propuesta que estábamos conversando hace un rato, ¿no le parece que tener un candidato presidencial podría poner el tema en agenda, ya que tenemos una presidenta que no ha ido en toda esta gestión a la región, que sigue siendo el tema policial? Es decir, si alguien quiere instalar esta idea del Estado plurinacional que aparece dentro de los fundamentos, ¿no es el poner una ficha en la candidatura presidencial una forma de legitimar todo este proceso? Bueno, las elecciones presidenciales son el momento adecuado para debatir los grandes temas del país. Y cada vez que hay elecciones,
naturalmente que todos los candidatos salen, mire, tenemos una política indígena y vamos a partir con el reconocimiento constitucional. Eso viene del año 89. Sí, claro. Y eso lo repiten cada 4 años y nunca ha llegado el reconocimiento constitucional. Entonces ya esto parece una película repetida y la gente no les cree. Entonces eso suena, digamos, como que es más de lo mismo. Pero yo creo que en las elecciones presidenciales es el momento para debatir estos grandes temas. Y yo estoy de acuerdo contigo que evidentemente que si hubiera un candidato que proviniera de ahí, de ese mundo, este sería un gran tema. Pero yo creo que un candidato presidencial no puede ser el representante de un sector. Tiene que representar los grandes temas que tiene Chile, que van mucho más allá de los problemas que puedan tener los pueblos indígenas. Porque está todo el tema del país que queremos construir, de terminar con el modelo neoliberal, una discusión que siempre es muy confusa, porque siempre se habla de economía de mercado, de economía social de mercado. En Chile no tenemos una economía social de mercado. Aquí lo que tenemos es una economía neoliberal, que es un tipo de modelo del sistema capitalista, así como lo es la economía social de mercado, como lo es el capitalismo chino, o el capitalismo asiático, o el capitalismo de los países nórdicos. Hay distintos modelos. En Chile tenemos el más neoliberal de todos. Eso hay que cambiarlo, pero aquí todo el mundo transmite como que tuviéramos un modelo de economía social de mercado. En la economía social de mercado, la salud no es una mercancía, ni la educación tampoco, ni la previsión tampoco. Lo que caracteriza al modelo liberal es que todo es una mercancía. Estamos conversando con el ex intendente de la Araucanía, el demócrata cristiano Francisco Huenchumilla. 2 cosas voy a juntar. La primera que mencionó a la pasada Marco, que es la presidenta Bachelet no ha ido a la Araucanía. Es un reclamo sentido de algunas organizaciones de la zona, también de los parlamentarios, particularmente de la oposición en la Araucanía. Eso es lo primero. Preguntarle si a usted le hace sentido que la presidenta, en lo que va de su segundo mandato, no vaya todavía a la Araucanía. Y lo segundo, usted ha dicho que este es su gobierno, pero ha hablado de salud, ha hablado de otras cosas. ¿Cómo ve desde esa posición de estar fuera del gobierno, pero aún siendo del gobierno de Bachelet, la gestión que ha tenido el gobierno? Mira, tal vez por primera vez que desde que dejé de ser intendente voy a decir algo que políticamente no es correcto. Pero creo que a estas alturas, después de casi, no sé, 80 días, dices tú que estoy fuera. Los contamos, un poquito más de 80. Pues es que estoy fuera. Puedo decir algo. Mira, en general la experiencia que yo he tenido con varios gobiernos de la Concertación que he trabajado, y muy cerca de los presidentes, en general el entorno de los presidentes cuida mucho a los presidentes y tiene muchas dudas y muchos temores y muchos miedos de llevar al presidente allí donde va a haber problemas. Y entonces uno de los territorios donde no se quiere que vaya el presidente es la Araucanía. Esto yo lo he visto hace muchos años y lo viví también como intendente. Siempre hay mucho temor de que no haya porque va a haber quizás qué cosa. Yo cuando fui intendente lo conversamos con la presidenta y quedamos de programar una visita de ella a la Araucanía y así lo empezamos a trabajar. Bueno, eso se frustró porque a mí el gobierno me pidió la renuncia. Yo personalmente pienso que la presidenta debería ir a la región de la Araucanía y le quiero decir a través de esta emisora que creo que la gente que está junto a la presidenta no tiene que tener temor. Si la presidenta va a la región de la Araucanía, lo que va a pasar allá es que todos los grupos van a querer hablar con ella. Y yo creo que ella debería ir y hablar con ella, hablar con las organizaciones mapuches, con las organizaciones de agricultores, con la multigremial, con las víctimas, con sus parlamentarios. Yo creo que le haría bien a ella, a la Araucanía y al país. No va a pasar nada. De repente alguien gritará una cosa, pero eso forma parte de la vida, que a uno le griten alguna cosa por ahí. No pasa nada. Pero ella va a ir como presidenta y yo creo que es el momento en que la presidenta vaya. Ojalá vaya antes de terminar el año. Francisco, ¿ese temor es por la inseguridad o porque no hay nada nuevo que decir? Fíjate qué buena pregunta. Yo creo que inseguridad absoluta no hay, porque la policía, carabineros y PDI te pueden garantizar, digamos, que ninguna autoridad, nunca, ninguna autoridad va a sufrir, digamos, la posibilidad de que pueda tener algún mal rato, por así decirlo. No creo en eso. Y cosas que decir, yo creo que la presidenta primero tiene que escuchar
directamente a las víctimas, a los agricultores, a los camioneros, la multigremial, a las organizaciones mapuche que están allá, de todos lados, y eso descomprimiría la situación de la Araucanía. La gente está esperando mucho tiempo, porque van a ser casi 2 años. Entonces yo creo, mi consejo sería, si yo pudiera dar un consejo ahora como simple ciudadano, y en ese sentido lo estoy dando, es que en la Araucanía estamos esperando que vaya la presidenta. Es que hay personas que creen y dicen que es casi un capricho esto de pedir continuamente que la presidenta esté en la Araucanía, porque el gobierno ha estado presente en la Araucanía, con Alewi, con Burgos. ¿Qué señal se transmite a su juicio desde este punto de vista que la presidenta no vaya? Porque el gobierno sí ha estado en la Araucanía. Claro, lo que pasa es que digamos 2 cosas sobre esa materia. A cualquier parte que vaya la presidenta del territorio nacional no significa que los problemas se van a resolver, digamos, de inmediato, como por arte de magia. Entonces, va la presidenta a la región de la Araucanía, se acabó el conflicto de la Araucanía. No es así. Pero este es un sistema muy presidencialista en Chile, donde el poder del presidente o de la presidenta en este caso es muy alto, y donde hay una psicología social que espera mucho de los presidentes. Entonces es una señal política de que la gente quiere, de que la primera autoridad del Estado está preocupado del tema. Entonces lo que pasa es que si el presidente o la presidenta no va a la región, la gente siente de que la primera autoridad no está preocupada de los temas y siempre quiere hablar con la primera autoridad, y eso pasa siempre. La experiencia que tengo yo en el mundo mapuche y en el mundo no mapuche, en las poblaciones en todos lados, la gente siempre quiere hablar con el número 1. Y entonces esa señal política es importante que se dé, de la preocupación que tiene la presidenta respecto de estos temas. Por lo demás se va a formar también una opinión más directa, sin intermediario, y además podrá dar las señales y las decisiones y las órdenes respectivas para poder avanzar en algo que la Araucanía necesita. Ahora, ¿el problema es político y el problema es económico también? El problema es político y el problema es de pobreza. En la región de la Araucanía tenemos la pobreza más alta de Chile y fundamentalmente en las comunidades indígenas. De tal manera que tenemos ahí un tremendo tema con la pobreza, problema con el agua, el problema con las posibilidades de vida, con la educación, con la salud. También es un problema de inversiones. En la región de la Araucanía tenemos poca inversión en el sector privado. Entonces yo creo que sería una buena señal política que el año 2015 terminara con esta buena noticia que fuera la presidenta. Francisco, a propósito de lo que hemos visto en París el viernes, hay algunas voces ciudadanas en las redes sociales, muchas veces escondidas en las redes sociales, que han osado poner esto de tanto que se conmueven con lo que pasa en París y nadie mira la Araucanía. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? O incluso, perdón, una columna de Víctor Pérez este fin de semana en algún medio que hablaba de nuestro problema con el terrorismo, ¿no? Una idea un poco peregrina, yo sé, pero poniéndole un poco más de contexto. Es que yo creo que uno tiene que llamar un poco a la cordura a esas personas que escriben o dicen eso algo, porque no entienden de que lo que sucede con el Estado Islámico es una concepción ideológica respecto del uso del terrorismo, en términos, digamos, que está contra todo lo que sea el mundo occidental. El mundo mapuche está interpelando al Estado simplemente para que le devuelva las tierras que le quitó. Entonces estamos hablando de una cosa muy concreta y muy diferente. Y la violencia política no es lo mismo que terrorismo. En la Araucanía no existe terrorismo, existe sí violencia política, que significa que la gente no le está creyendo la vía institucional, no le cree al Estado, no le cree a los partidos políticos. Pero si miren lo mismo que yo le estaba diciendo delante, un poquito alegremente, con ironía. Pero mire, desde el año 1989 se firmó un acuerdo en Nueva Imperial, diciéndole, mire, vamos a reconocer en la Constitución a los pueblos indígenas. Estamos en el año 2015 y eso nunca se ha hecho. Entonces, ¿cómo quieren los partidos políticos, las clases dirigentes de Chile, los que están aquí, las élites santiaguinas, los que dirigen este país, cómo le van a creer los mapuches si le han estado mintiendo toda la vida? Y probablemente va a llegar la elección presidencial ahora el 2017 y van a volver con lo mismo. Van a venir con un lindo programa respecto a los pueblos indígenas, donde va a volver a salir nuevamente el reconocimiento constitucional. Yo digo, ¿le van a creer?
pero ni siquiera el Ministerio de Asuntos Indígenas, algo en que están todos los partidos políticos de acuerdo, ha sido capaz de salir. Algo mínimo, minimorum. Entonces, ¿cómo van a querer que le crean? Entonces, ese es un problema de credibilidad, de confianza, y de desconfianza, diría yo, en los que dirigen el Estado. Entonces, estamos frente a fenómenos de esa naturaleza absolutamente lejísimos del fenómeno terrorista que estamos viviendo nosotros, con una concepción, digamos, del terror basada en pseudo religiones, diría yo, porque la religión no es de esa manera. Es una religión de paz y de tranquilidad y de respeto. Y es un autodenominado Estado Islámico. Una última al menos de mi parte, porque ya se nos acaba el tiempo. No, yo ya estoy listo. ¿Cómo quedó su relación con los parlamentarios de la zona? Usted me decía, con Burgos el problema fue político, no fue personal. Sí. Con los parlamentarios de la nueva mayoría de la Araucanía. No, yo tengo buenas relaciones personales con ellos. ¿Hasta el día de hoy? Sí, tengo buenas relaciones personales. Nunca les con ellos. dijo, oye, pero... No, mire, sí, Me ayudaron hemos tenido diferencias políticas también con respecto a ellos, porque ellos también, bueno, participan de la opinión del gobierno, digamos, y por lo tanto tenemos ahí una diferencia. También había un cuento ahí, porque yo creo que ellos pensaban de que yo, siendo intendente, iba a ser candidato, entonces el intendente con todo un presupuesto recorriendo la región. Claro. Bueno, pero yo creo que ese susto ya se les pasó ya, porque yo ya Huanchumilla ahora soy andando con mi maletincito, viajando, soy un simple ciudadano, no soy candidato a nada. Presentando un libro. Así que por lo tanto deben estar más tranquilos los parlamentarios, digamos, en la Araucanía. Francisco Huanchumilla, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas Que le gracias. vaya muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Un automóvil en la ciudad y un frondoso árbol. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Hola, soy Auto. ¿Y tú? Me llamo Árbol. ¿Qué hace una arbolita como tú? En una avenida como esta. Qué lindas hojitas tienes. Es que las riego todos los días. ¿Quieres verlas más de cerca? ¡Ya! Porque hay uniones que quisieras evitar, nace una unión que te protege. Aseguradora Magallanes y HDI Seguros se unen para hacer tu vida más simple. En Chile y en el Polo, para comerlo en familia y también solo. Así son los aceites de oliva Don Manolo. ¿Y qué tal